Hola, ¿qué tal, amigos de Diálogos Poliforum? Bienvenidos a una edición más de este ya su conocido programa de entrevista. Hoy es un gusto para mí tener en esta mesa de diálogos a dos grandes invitados en el marco del Día Mundial de la Diversidad Sexual. Hoy tenemos aquí a nuestro amigo licenciado Luis Antonio Cortés Salinas, que es jefe de Departamento de Inclusión Social del Instituto de la Juventud Michoacana. Muchísimas gracias por venir, Luis. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Y también tenemos por aquí al doctor Gerardo Andrés Herrera Pérez, director de Estudios, Divulgación y Capacitación del Sistema Estatal de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, Male, Toño, ¿cómo están todas, todes? Buenos días. Muy buenos días. Pues hoy, en el marco de este Día del Orgullo de la Diversidad Sexual, pues es un gusto tenerlos aquí para platicar todo lo que acontece alrededor de esta conmemoración. Entonces, pues nos gustaría que nos platicaran de dónde surge este día, cuándo surge, quién lo inicia, en dónde inicia. Eso es muy importante saberlo. Sí, bueno, pues esta fecha viene de un acontecimiento que sucede en los Estados Unidos, en Stonewall, en 1969, más o menos por allá, en donde un grupo de mujeres trans, de travestis, de trabajadoras sexuales hartas de la violencia que viven, la represión, pues deciden decir ya basta, poner un alto y enfrentarse a las policías. Y entonces, bueno, esto como que enmarcó e impulsó los movimientos en diferentes lugares del mundo. Y digo, se conoce como el inicio, pero la verdad es que cada país, cada lugar seguramente tiene su propia historia. Nosotros en México tenemos la nuestra propia y en Michoacán específicamente pues tenemos una más particular todavía. Ah, claro, pues va a ser muy interesante conocerlo, Gerardo. Sí, fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial, después de los años finales de los 40, principios de los 50, bueno, había una efervescencia en términos de generar y abrazar nuevos discursos, aquellos metadiscursos que había sobre el capitalismo, el socialismo, el individualismo, incluso el cristianismo, caen y entonces se fragmentan y empiezan a aparecer nuevos discursos. Y entonces encontramos allí el discurso del feminismo, el discurso de la diversidad sexual, el discurso del desarrollo, el discurso de la paz, el discurso de los derechos humanos, el discurso de la lucha por la biodiversidad, el discurso de la naturaleza. Es decir, realmente los años 60, finales de los 60, cuando se da este hecho que acaba de mencionar perfectamente Luis, es simplemente el colofón de todo este trabajo que se venía haciendo, ¿no? Entonces ya venían las organizaciones de la sociedad civil en un proyecto eminentemente muy interesante que permitía advertir que iba a haber una crisis que ya la teníamos en puerta, medioambiental, social y mental, de tal suerte que hizo crisis primeramente estas cuestiones de carácter mental. Y ahí estaban las mujeres trans, estaban las travestis, y justamente se empezaron a organizar. Se empezaron a organizar y justamente lo que hoy pasa a contrario senso. Es decir, pareciera ser que ellas fueron las que destaparon. Y hoy quienes están ejecutando la lucha no necesariamente son ellas al frente, sino es todo lo que tiene que ver con diversidad sexual, exclusivamente orientación sexual. ¿Y qué es esto de la diversidad, Luis? ¿Cómo lo podemos entender para quienes estamos acercándonos a toda la conceptualización de la diversidad? Bueno, la diversidad sexual yo creo que es muy amplia y tiene que ver con los afectos y justamente con el ejercicio propio de la sexualidad de cada persona, pero hablemos yo creo que de dos términos que son importantes y que nos ayudarían a tener como un panorama más amplio, que sería la orientación sexual y la identidad de género, que mucha gente los confunde y que incluso confunde otros términos como ideología de género, que ni existe. ¿No? Que es algo que nos quisieron vender algunos pro familia por ahí, como para tergiversar el asunto. Pero la orientación sexual es muy fácil de entender. La orientación sexual es a mí, a ti, a Gerardo, a cada uno de nosotros, con quién nos queremos relacionar sexual y afectivamente. Claro. ¿Quién me gusta? ¿No? Una decisión. Así es, una decisión, una preferencia, un gusto, es a mí quién me gusta, yo con quién quiero estar. Y la identidad de género es yo quién soy. Es cierto que al nacer
tenemos un sexo biológico y que nos asignan un sexo y un género dependiendo de nuestras características sexuales y genitales. Cuando nosotros nacemos nos dicen, pues dadas tus características es que tú eres un chico, eres una chica, macho o hembra, masculino o femenino. Pero cuando tú te vas desarrollando, vas creciendo, te vas conociendo, te das cuenta de que no te representas de esa manera. Y entonces el género se va construyendo o reconstruyendo incluso. Y entonces la identidad de género es yo quién soy. Que la identidad de género no tiene que ver con la orientación sexual, porque hay quienes transitan de un género a otro sin que tengan que ser, por ejemplo, si yo con mis características sexuales me asignan el género masculino y durante mi crecimiento yo me identifico como femenino, hago la transición a femenino, la gente podría pensar que me van a gustar los chicos, pero la verdad es que a mí me pueden gustar las mujeres. Así es. Entonces la orientación sexual, lo dejamos muy en claro, es yo con quién quiero estar, y la identidad de género es yo quién soy. Mira, ahí está. Sí, pues sí. Tiene su... Luego sí solemos confundir, ¿no? Si no sabemos de profundidad en los términos, pues ya nos diste una explicación bastante clara. ¿Qué significa para la comunidad? Primero, ¿qué significa? Díganos todo el LGBT más, para que... ¿Cómo más? Para que primero es un concepto sombrilla, y ahí se van a meter todas las identidades sexuales. Y ya ha habido una suma en términos también de lucha política, de lucha social, incluso de lucha biológica, por querer ocupar parte de este acrónimo. Pero cuando vas tú revisando, entonces encuentras una división. La orientación sexual, que fue lo que acaba de explicar, que no es cognitiva. La orientación sexual tú volteas de manera instintiva, porque no tomas una decisión. Lo racional o lo metacognitivo te obliga a hacer un pensamiento de qué es lo que te gusta. Realmente no es así. Tú volteas a ver, qué bonita chava, qué guapo muchacho, porque es algo instintivo, no sabes por qué, pero ahí está. Sí. Y del otro lado está lo que también explicaba muy bien Luis, que tiene que ver con la identidad de género, cómo me percibo yo frente a la sociedad, cómo me percibo yo como sujeto, como humano, y la expresión de rol de género, es decir, la adecuación que yo hago a mi cuerpo en términos de hablar, de la gesticulación, de con lo que me siento bien, con lo que me siento cómoda, ¿no? Y entonces estas dos estructuras fueron ancladas, pero cada una tiene su agenda y cada una tiene su lucha y su demanda. Muy particular. Muy particular. Entonces, se quieren meter, es difícil. Y hoy yo siento que no hay ni un movimiento, ni hay mucho menos una visión de que digan se llevan muy... No. Todos los colectivos de la Ciudad de México están en contra de todo este modelo que se ha generado entre los movimientos de orientación sexual, porque han venido colonizando a las trans. Ellos representan los intereses cuando no deberían de representarlos. Entonces deben de ser libres. Entonces, lesbianas, bisexuales, que es la única corriente, o la única identidad sexual que no tiene ninguna política pública. Los bisexuales no tienen ninguna. En ningún lado, no hay nada. Luego viene, LGBT, los bisexuales, que ya comentamos, los gays, que no debemos de evitar decir homosexuales. Esa palabra es patológica, es enfermedad. Yo soy homosexual, Luis es homosexual, pero evitamos decir estas cosas porque ni él ni yo estamos enfermos. Nosotros luchamos por la defensa de nuestros derechos, y en ese sentido posicionamos un concepto político que es gay y que es mucho más amable, porque estamos defendiendo nuestros derechos, que estar defendiendo que estamos enfermos o no estamos enfermos. Ya desde 1990 dijeron no están enfermos. Entonces gay es un término aceptado por político, es un término políticamente político, aceptado. Sí, claro, aceptado. Luego vienen las 3 Ts, que también es una situación que ha venido con mucha... Y que se van sumando ahí. Que se van sumando. Son transgénero, que transitan, transgénero, que transgreden, transexuales, que transitan al otro sexo, travestis, que es una cuestión de erotización,
y los intersexuales que tienen la conformación biológica de ambos genitales. Vienen los queers, que es una teoría de los años 90 de esta Julieta, se me fue el nombre de esta mujer, Butler, de Juliet Butler. Ella inventa esta teoría, y es la teoría queer. ¿Qué significa? Deconstruirte y construirte. Es como dice un señor que se llama Boaventura de Sousa Santo: te piensas, te despiensas, y si te repiensas. Ese es el ejercicio. Y yo quiero ser así, está bien. Y luego vienen los que no son binarios. Ese más es el que engloba todos estos. Lo que venga. Y yo creo los que se vayan sumando. Yo creo que en términos del discurso político que hoy utilizamos, no debería de haber esto. O deberían de estar incluidos ahí también las cuestiones de la heterosexualidad. Porque que si también dices, es una... Claro, porque entonces sería contrario a este planteamiento, ¿no? Sí, pues creo que lo que sucede es que se ha visto como una mayoría, ¿no? La heterosexualidad, y de alguna manera ha sido pues aplastante hacia las otras que son diferentes, digamos, ¿no? A ustedes, ¿qué representa este día? ¿Qué significa? ¿Cuál es el trasfondo de lucha, como ustedes lo decían, aquí en nuestro estado, en nuestro país? ¿Cómo ha avanzado todo este movimiento, Gerardo? ¿Qué se ha logrado, Luis? Yo creo que Michoacán tiene muchos avances. Estamos muy a la par de la Ciudad de México, que es cuna de las leyes que favorecen o protegen a la diversidad sexual. Yo soy de la Ciudad de México, nacido allá, y vivo en Michoacán desde hace 18 años. Entonces me toca como cuando ver como toda esta serie de cambios que vienen en Michoacán, desde que Gerardo los empieza a impulsar. Y pues nosotros hoy tenemos muchas leyes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el 2016 la aprobación de matrimonio igualitario. En el 2017 tenemos la modificación al Código Familiar de la Ley de Identidad de Género. También tenemos día decretado contra la homofobia. Hay un día nacional, internacional. Michoacán tiene un día estatal también, desde el 2013, si no me equivoco. Entonces creo que tenemos muy armonizadas las leyes. Obviamente en lo social, en otros ámbitos, bueno, pues no han ido como a la par, ¿no? Porque no pueden cambiar de un día para otro. O sea, no se aprueba una ley y cambia la sociedad, ¿no? Eso tiene que ir gradualmente. Pero yo creo que sí estamos muy a la par y que tenemos muchos avances. Por ejemplo, el trámite para personas trans en el registro civil hoy es completamente gratuito a partir del 1 de enero de este año. Que es un gran avance, porque si tomamos en cuenta las pocas posibilidades que a veces tienen las personas trans de desarrollarse, de vivir de manera laboral, etcétera, no hay una economía que las pueda solventar, y entonces el trámite hoy es gratuito. Claro. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes con los que se pueden topar? Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, en el caso de alguna identificación oficial, ¿cómo manejan eso? ¿Sí es fácil el trámite para hacer algún cambio en tu credencial, en el nombre, en todo esto? ¿Es fácil, es complicado? Yo creo que esos son partes de los tabús. Cuando tú haces la corrección de tu acta de nacimiento primigenia y te entregan la que da identidad con tu persona, tienes la posibilidad de hacer hasta 18 trámites. 18. Hay un oficio que genera el registro civil a 18 dependencias. El INE, Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, el Registro Civil Nacional, el INEGI, la Secretaría de Educación en el Estado. Es decir, va por 18 vías para poder hacer tus correcciones en tus documentos oficiales. Yo creo que aquí la cuestión es, más allá del prejuicio, el estigma que se pueda generar frente a estas personas que siguen siendo personas, claro, es justamente estar informadas, estar formadas y además defender sus posiciones. Claro. Yo creo que ahí es el punto. Y en ese sentido sí debemos de reconocer que Michoacán ha sido un puntero a nivel nacional, después de la Ciudad de México, porque desde antes, desde el 2007, tenemos la ley para prevenir la discriminación, que fue elaborada por la sociedad civil, encabezada por la organización que aún tengo.
¿no? Entonces, ahí está. Y luego viene viene una reforma completa, integral, que no se había generado en 72 legislaturas y que hacemos modificaciones. ¿Es en qué año se da? En el 14, en 2014. ¿Y en qué consisten las...? Bueno, hay modificaciones en la ley orgánica municipal y se crea una comisión de diversidad social. Y entonces es la que va a atender todos los problemas de discriminación de diferentes tipos dentro del ayuntamiento. Entonces tiene una función específica. Las leyes que tienen que ver con las cuestiones de seguridad pública obligan a las instituciones a dar capacitación en materia de diversidad sexual, cuestiones que tienen que ver con discapacidad y con otros temas, y que son obligatorias para las instituciones, un derecho para los trabajadores y en consecuencia una obligación después para los trabajadores para poder atender a estos servicios. Y desde luego tenemos también la ley orgánica municipal, la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Son de los avances que mencionan que se han dado. La ley de los trabajadores al servicio del Estado también se modificó. Entonces, ¿y en qué sentido? Igual, capacitación, formación y responsabilidades. Si los servidores públicos no atienden a estos conceptos de igualdad y libertad, no solamente desde la perspectiva de lo formal, sino también desde la perspectiva de lo real, dar voz, valor y poder a estas corporalidades, se les puede cancelar sus contratos hasta el 50%. ¿Hay quien le da seguimiento a que esto se cumpla, Luis? O sea, ¿sí hay quien vigile que los derechos de las personas sean atendidos? ¿Sí hay quien lo haga? Bueno, tenemos... ¿O quedan ahí sueltos? La verdad es que también tiene que ver mucho con la iniciativa y la decisión que tiene cada persona, porque si una persona de alguna manera es violentada o sufre de discriminación, pues es la primera interesada en armar un caso, ¿no? Tenemos un consejo además. Derecho, ¿no? Sí, exactamente. Hay personas que la verdad prefieren callar o hacer denuncias mediáticas en redes sociales, pero la verdad es que nada de esto nos va a funcionar. Nos sirve para evidenciar, pero no nos sirve en la parte legal. Existe un órgano que es el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, el CUEPREP, donde específicamente tratan este tipo de situaciones. Si eres víctima de violencia de particulares o públicos, tú puedes acudir al CUEPREP a interponer tu queja o tu denuncia y te van a asesorar y acompañar en todo el proceso, que además hay que decir que tienen facultad para sancionar. Como por ejemplo los derechos humanos hacen recomendaciones, hacen acompañamiento, hacen capacitación, etcétera, pero el CUEPREP también puede sancionar. Entonces es muy importante. No solo recomienda, sino que puede llevar. Exactamente, y esa es una ventaja que tenemos. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuántas denuncias tiene el CUEPREP? Los expedientes. La gente no quiere ir a denunciar. Y no es porque no quiera denunciar específicamente este tema. La gente, las personas, nos hace falta la cultura de la denuncia. Tenemos todavía ese imaginario de que vamos a ir a perder el tiempo, de que nos van a tratar mal, etcétera. Nada, entonces, hagan uso de lo que tenemos. Claro. ¿Hay algún...? Y mira, dando seguimiento a esto. Sí. También tenemos 5 delitos nuevos en el Código Penal. Esa fue también una propuesta que me tocó a mí encabezar. Tenemos el delito a la discriminación, no había un delito a la discriminación. No era considerado como era delito. Considerado, era una sanción administrativa si acaso. Y tenemos otros 4 delitos que tienen que ver con la orientación y la identidad de género. Uno por lesiones para orientación y otro para identidad de género. Y otro agravado para orientación y para identidad de género en términos de asesinatos y homicidios. Son homicidios calificados. ¿Ya se les da un trato? Sí, es como si fueran feminicidios, pero acá son crímenes de odio por homofobia. Es decir, ha habido un avance, por eso... Es un súper avance. Cuando hablan de Michoacán, yo les digo que no se inventó en este momento. Claro. Tiene una cola enorme de trabajo Muchísimo y de posicionamiento que las nuevas generaciones ya cayeron en blandito. A mí me tocó picar piedra. Porque eso no había nada. Claro. No había nada. Es más, siempre sentí el temor de que me pudiera flotar en el río Chiquito en cualquier momento de mi vida. Sí. ¿Por qué? Porque fui amenazado por el muchas temor, veces. Por el temor. Pero finalmente yo creo que eso sirvió para que hoy estas generaciones puedan salir de la calle, para que puedan irse a besar enfrente de la catedral, para que vayan de la mano. Bueno, hubo un trabajo previo
Y me parece una falta de Muy respeto fuerte. que en ocasiones no se quiera reconocer esa lucha. El No. tiempo no es lineal y eso es lo que no han acabado de entender muchas personas. El tiempo tiene que ver con la recuperación de aquello que se perdió. Si la primera visibilidad en Michoacán fue en el 84 y la primera fue en 1901 en el Distrito Federal, había 83 años de diferencia en términos de un momentos. trabajo. Claro. Es decir, de 83, de 84, que aquí fue la primera ejercicio, hasta el 2007, que fue la primera marcha, es decir, teníamos más de 100 años. Se ha ido construyendo. Claro que se ha ido ido construyendo, no es construyendo. nada sencillo. No, claro. Y ahí hay que reconocer la lucha de todos estos personajes que han participado en que la historia se haya. Claro. Que hoy ustedes tengan más visibilidad, que tengan los derechos a lo que todo ser humano tiene derecho. Partiendo de ahí, ¿no? De que todos. Lo que pasó Tienen derecho. en la Plaza Generalísimo Morelos, el izamiento de la bandera, lo que pasó en el balcón del Salón de Cabildo. Claro, Bueno, el eso Palacio Municipal. legitima un movimiento, legitima un discurso político. Así es. Entonces yo creo Sin duda. que en términos del trabajo político que se ha realizado hay muchas cuestiones que me parecen sumamente importantes y que además para las nuevas generaciones les va a abrir otras posibilidades distintas a las que en su momento me tocó vivir a mí. Así es, y que todavía el camino es bastante Y largo va por para recorrer. largo. Y que hay que poner en contexto, yo creo que a quienes nos están viendo, ¿no? Lo que comentaba ahorita Gerardo, que el sábado pasado se izó por primera vez Así es. en Morelia la bandera de la diversidad sexual con la bandera de la paz y del municipio de Morelia en el asta bandera de Jardín Morelos, que nunca había sucedido. Tiene 3 años que se cuelgan las banderas en el Palacio de Gobierno, ahí en la Avenida Madero. Ahora se hizo en una plaza pública. El día de ayer se puso en el balcón del Palacio Salón Municipal. de Cabildo, del Ayuntamiento, y nos está informando ahorita Chantal, directora del IJUM, que esta noche se ilumina el Palacio de Gobierno Municipal con los colores de la diversidad sexual. No, pues padrísimo, es visibilizar. Exactamente. Es eso, son acciones que hacen justamente eso, ¿no? Visibilizar toda la lucha, todo el trabajo que han tenido ustedes, muchísima gente que ha quedado en el camino y que a lo mejor ya no vio un cambio, Gerardo, Sí, que ya no claro. logró ver ciertos avances, pero que ahí se continúa, ¿no? Se continúa la lucha en este sentido. ¿Cuáles son los retos, Luis? ¿Qué viene? ¿Qué falta? ¿Cuáles son los retos para la comunidad? Yo creo que de los retos que podemos encontrarnos con nuestro colectivo yo creo que son muchos, pero vamos a hablar de lo que tenemos hoy en Michoacán, y yo creo que es no tener miedo, porque Primero. hay quien ya abrió camino, justamente como lo dice Gerardo. No tener miedo, hay que exponer denuncias, hay que hacer uso de las instancias que tenemos, hagan uso del CUEPREP, está el Departamento de Diversidad Sexual de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, está el Departamento de Inclusión Social en el Instituto de la Juventud Michoacana, pueden acudir con Gerardo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pueden acudir al Polifórum Claro. por asesoría. Hoy hay muchas instancias donde pueden Así es. acercarse, denunciar, decir lo que les está sucediendo, si han sido víctimas de algún acto de discriminación, y que conozcan, como ustedes lo dicen, que se informen sobre los derechos que tienen y todo lo que se ha avanzado en el tema de leyes. Así es, yo creo que hay que educarnos y que hay que proyectar nuestra educación, nuestra información a nuestros núcleos, y entonces eso va a Exacto. permitir que lo vayamos proyectando. Muy importante. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales, Gerardo? ¿Qué deberíamos hacer para lograr por lo menos el camino hacia la inclusión verdadera? Y porque hablar de inclusión es un término muy sencillo, lo traemos de moda, todo es incluyente, y en realidad, ¿qué tan incluyentes No, yo somos? creo que no. El tema de inclusión sigue siendo un acicate y una motivación para toda la sociedad. Mientras no deconstruyamos nuestras mentalidades, mientras no descolonicemos nuestro pensamiento y nuestra manera de ver la realidad, va a ser difícil. Pero yo creo que un primer camino es no solo la igualdad formal, sino la igualdad real, es decir, darle voz, valor y poder a las personas.
Y yo lo que veo es que solamente los liderazgos tienen voz, valor y poder, pero la gente hacia abajo no lo tiene. Y tiene miedo. Lo que acaba de decir Luis es perfectamente definió lo que está pasando. No tengan miedo. No necesitan de un acompañamiento, pueden ir a tocar la puerta, se les van a abrir y los van a atender. No necesitan de alguien para que vaya y habla por ustedes, porque eso rompe esta cuestión. La otra que me parece es de construir estas ideologías misóginas, machistas, racistas. ¿Pero cómo? Pues a partir de un diálogo horizontal, como en complementariedad, en alteridad, en ecología de saberes. Todos sabemos de cosas distintas, se pueden amalgamar. Entonces, parte de eso también es ese trabajo que necesitamos hacer con las comunidades. Por supuesto. ¿Cómo habría que trabajar desde las familias, por ejemplo? Hay que informarnos, saber de qué se está hablando, conocer el movimiento. A lo mejor está por ahí estigmatizado, no sabemos realmente lo que hay de fondo, pero creo que es importante informarse, que las personas conozcan de qué se trata, qué se está haciendo y que finalmente pues todos tenemos derechos, ¿no? Todos somos seres humanos y partiendo de eso, creo que el respeto, la dignidad es algo que debe de prevalecer. ¿Qué opinas, Luis? Sí, efectivamente. Yo creo que si partimos del hecho de que somos personas y que... Yo estoy muy en contra de la palabra tolerancia, por ejemplo. A mí no es que esté en contra, a mí no me gusta la palabra tolerancia porque tengo que tolerar a alguien, ¿no? Es como, ¿ya qué? ¿No? Sí. Pero sin embargo yo creo que estoy obligado... Pues ya está ahí ya, ni modo. Exacto. ¿No? Como fuerza. Como fuerza, exacto, como impuesto. Pero sin embargo yo creo que yo merezco el respeto de las personas y las personas merecen mi respeto. Claro. Entonces yo voy más a favor de la palabra respeto. Yo creo que hay que educarnos, hay que ir aprendiendo. Si en las familias o quienes son educadores, quienes son profesores, que tienen a su cargo grupos que están en formación y creen que no pueden tener la información necesaria, bueno, pues entonces hay muchas organizaciones, está la comisión, está muchas personas que pueden hacer este acompañamiento, estas capacitaciones de manera profesional, de manera informada. Entonces lo que yo recomiendo es aprendan, edúquense para que puedan transmitir estos conocimientos e ir deconstruyendo e ir quitando estos estigmas que sobrepesan sobre todo lo que es la diversidad sexual. Es todo un tema, Gerardo. Todo pues un tema. Una complejidad. Mucho. Y que hay que verse desde la suma de muchas disciplinas que se llama transdisciplinariedad y es un tema holístico. Todo está interconectado porque son muchos las células que están ahí presentes para poder hablar del tema. La familia, el poder, la política, la estructura, la discriminación, la violencia, mecanismos de opresión, y todo está interconectado. Así es. Entonces necesitamos de aprender, de atender, de leer. La gente no quiere leer. Es otro problema. Cuesta, ¿verdad? Entonces les cuesta prefieren hacer caso de lo que dice el Face que meterse a leer un buen libro y poder aprender y además hacer uso de sus derechos. Cuando dices, tienen que leer la Constitución, ¿qué? ¿Cuántas hojas tiene? Las que sean. Sí, hay que informarnos, hay que prepararnos. Informarnos y formar. Las sociedades preparadas son menos susceptibles de abusos y de todo lo que se pueda generar. Yo creo que un ingrediente importantísimo para que todos puedan avanzar es justo organizarse, Gerardo, organizarse de verdad, efectivamente, para que puedan seguir avanzando en el camino, ¿no? Porque como tú lo dices, si hay divisiones internas fuertes, pues creo que es complicado, ¿no? Sí, pues es complicado, pero puede ser complicado en la medida que la gente no quiera sentarse a discutir y a debatir. Cuando alguien está cerrado, es difícil que pueda haber una transformación. Hay que invitar a la transformación. Eso es importantísimo. Pues un mensaje que quieras darle a toda la gente que nos ve, Luis, ¿qué te gustaría dejarles a ellos ahí a la reflexión? Pues nada más que si ustedes se consideran o están descubriendo o incluso ya están dentro de toda esta gama que es la diversidad sexual y que de alguna manera sienten que no tienen un apoyo ya sea en su familia, con sus amigos, en sus trabajos, que sepan que hay personas que pueden estar con ustedes, que sepan que hay instancias que los pueden apoyar si sufren discriminación, si sufren violencia, y que nada es culpa de ustedes, que no tienen por qué vivir vejaciones de nadie, claro. Y que levanten la voz
créame que el día de mañana usted va a estar mucho más tranquilo. Sin sentir culpa, solo sentir felicidad y como ustedes lo dicen, el amor es amor. Así es, love is love. ¿Algún mensaje, Gerardo, que quieras darle a toda la gente que hoy la lucha debe ser una lucha por la vida? Exacto. Y desde la vida podemos abrazar todas las luchas, incluyendo la de diversidad sexual, la de las mujeres feministas, los afrodescendientes, los indígenas, todo. Todos los que vienen con una lucha fuerte. No puede haber esta otra lucha. Es contradictorio que alguien salga a luchar y que piense que la vida no es importante luchar por ella. Es al contrario. Así es. Y bueno, en estos tiempos en donde la vida está ahí pues siendo frágil para muchos, ¿no? Entonces tenemos que repensar todo esto, repensar todos estos conceptos, asesorarnos, informarnos, saber, como lo dice Luis, que hay instancias que nos pueden ayudar, que les pueden ayudar, que os pueden orientar en cualquiera de sus situaciones. Con muchísimo gusto pues también estamos para atenderles. Y bueno, pues seguramente este tema dará para muchísimo, porque así debe de ser, porque tenemos que fortalecer a todas las personas que están luchando por esto, por sus derechos, por la dignidad humana, por la felicidad, por el amor genuino, auténtico. Y seguramente vamos a tener aquí, ya lo habíamos platicado aquí con Luis, con Gerardo, una mesa de diálogo, de debate, con algunos representantes de los diversos colectivos. Eso va a ser súper interesante, siempre por supuesto cuidándonos, manteniendo la sana distancia, atendiendo todo, porque acuérdense que tenemos ahí una situación que estamos cuidándonos, ¿no? Que es este tema de la pandemia. No hay que perderlo de vista, hay que cuidarnos muchísimo, invitar a todas las familias a que sigan todas las recomendaciones que nos han ya dictado las autoridades de salud. Y bueno, pues seguiremos dando, este tema nos va a dar muchísimo más de qué hablar, y nosotros, por supuesto, como gobierno de Morelia nos sumamos, apoyamos. Siempre seremos respetuosos de la dignidad humana, del ser humano, y estaremos muy atentos a escucharlos. Entonces, por aquí estaremos seguramente en otra mesa de diálogos. Agradezco muchísimo que hayan estado aquí, y bueno, pues ahí vamos a estar siguiéndolos a ver qué es lo que están haciendo por el bien de la sociedad. Estoy segurísima que así será. Gracias, maestro. Muchas gracias, y nos vemos en una edición más de Diálogos Poliforum. Cuídense, los que puedan quédense en casa y no perdamos de vista las recomendaciones para prevenir.